Buenos días. Bueno, les saludamos desde Market Analyst, que es la agencia de Ambank en Palma de Mallorca. Y en esta ocasión, básicamente vamos a hablar un poquito de la situación actual que hay en los mercados y lo que estamos esperando que ocurra o que pueda pasar. Bueno, actualmente lo que estamos viendo o lo que estáis viendo es un montón de malas noticias. Por ejemplo, que Sánchez admite que hay una crisis a las puertas de Europa, que hay una recesión histórica en puerta, que habrá un declive económico sin precedentes, etcétera, etcétera, o que también que Alemania vuelve a telegrafiar malos augurios y que registra su primer déficit comercial desde 1991. ¿Qué puntos hay importantes hoy por tener en cuenta? Y lo estáis sufriendo. Es el tema principalmente de la inflación, es decir, la inflación real y la subyacente están al alza considerablemente. Y me preguntaban muchos clientes por qué se da la inflación, cuál es la razón principal de una inflación. Pues la inflación tiene dos motivos principales. Uno es cuando hay sobreemisión monetaria, es decir, cuando se imprime mucho dinero, o cuando falta algún bien. En el caso del COVID, se imprimió muchísimo dinero, prácticamente se duplicó la masa monetaria, el M0 que llamamos en economía, para poder hacer frente a todo lo que había pasado en la pandemia. Y luego se suma también a esto la falta actual de recursos naturales que nos viene dado por la guerra de Ucrania y Rusia. Entonces, la emisión monetaria, cuando imprimo mucho dinero y cuando me faltan activos, es cuando la inflación se me dispara. Pero, ¿cómo se corrige la inflación? ¿Cuál es el siguiente paso de la inflación? La inflación normalmente tiene, si no hay una sobreemisión monetaria posterior, como sucede en Argentina o como sucede en Venezuela, tiende a corregirse. ¿De qué manera? Pues la inflación aumenta los precios, la gasolina la vimos pasar de 1,40, 1,30 a prácticamente 2 euros más, por ejemplo. Esto aumenta la energía, esto aumenta el transporte, aumentan todos los bienes y ocurre que los salarios, las pensiones, los ingresos que tenéis no aumentan en la misma proporción. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre? Pues bajada del consumo. Es decir, la gente no consume o intenta consumir menos por la disparada de precios. Eso mismo hace una bajada en la demanda y esa bajada en la demanda es lo que tiende a corregir la inflación. Repito, si no hay una sobreemisión monetaria, que es lo que pasa en Argentina o lo que pasa en Venezuela. Entonces, el tema de la inflación tiende a autocorregirse. El segundo punto que nos está tocando mucho es la guerra de Ucrania con Rusia en este momento. Esta guerra está causando falta de materia prima en varios sectores y obviamente esto está empujando a la inflación un poquito más. Pero visto desde la perspectiva económica, hay que entender una cosa, que la guerra no es un factor económico, hablando económicamente, obviamente humanitariamente es un desastre, pero hablando económicamente la guerra no es malo. ¿Por qué? Porque la guerra impulsa el gasto público e impulsa lo que es la reconstrucción. Muchos historiadores afirman que se salió de la crisis del 29 gracias a la Segunda Guerra Mundial. Y lo veis en el ejemplo que estoy poniendo ahora. Es decir, ya están planificando grandes masas monetarias para la reconstrucción de Ucrania. Ayer me decía un cliente, dice, ¿cómo es posible que ya están planificando reconstruirlo si todavía no ha acabado la guerra? Pues básicamente es un círculo en el cual tengo gasto por un sitio, lo que rompo, y tengo el arreglo detrás, que es el consumo o el gasto público, que me permite remontar la economía. Es decir, económicamente, decía Keynes que con mandar uno a hacer agujeros y otro a taparlos, ya generaba pleno empleo. Es lo que va a pasar ahora con esta gran masa monetaria que se va a inyectar para hacer un plan Marshall europeo. Es decir, la guerra
visto desde el punto de vista económico, no es tan mala como parece, ¿no? Pero vamos un poquito a los mercados. ¿Cómo está afectando toda esta crisis a los mercados? Pues lo vemos, por ejemplo, en el Nasdaq, que son las 100 empresas tecnológicas más potentes cotizadas en Estados Unidos. En estas está Google, Apple, etc. Estas han tenido una bajada de un 30%. Normal que si alguien tiene un fondo de renta variable tecnológico, hoy tenga miedo porque ha bajado un 30%. Y lo mismo ha pasado en Europa. En Europa el Eurostock 50, que son las 50 empresas de mayor capitalización europea, ha bajado un 22%, igual que la economía global. Entonces vemos una bajada muy fuerte en todas las bolsas y los mercados. Pero a esto yo quería daros una perspectiva un poquito histórica. Desde 2004 hasta día de hoy, más o menos. Bueno, acá le falta el 22, pero bueno. En esta perspectiva, si yo os dijera, este es el MSCI World, que es la economía global, la economía de todo el planeta. Si yo os dijera en este gráfico, o se lo dijera a un niño, márcame cuando estos son precios de patatas, cuando la patata está más barata, probablemente me marcaría estos puntos. Vamos a tomar dos ejemplos de bajadas. El 2009 y el COVID 2020. Me diría, esto es cuando realmente está más barato. Correcto. Entonces, como somos suficientemente viejos y llevamos 20 años en esto para poder ir a ver qué hacíamos en aquel momento, yo he guardado las presentaciones que hacía en aquel momento, y en aquel momento tenía las presentaciones que daba a los clientes en el cual les mostraba esto. Es decir, salían estas noticias esos años. Un crack bursátil mundial muy parecido a lo que está pasando ahora. Pero en aquel momento me llamó la atención una noticia de Warren Buffett, que es uno de los inversores, o el conocido como el mejor inversor del mundo, en el cual decía esta parte, que a largo plazo las noticias de la bolsa serán buenas. En el siglo XX, Estados Unidos sufrió 2 guerras mundiales, otros conflictos militares, traumáticos y caros, la depresión, aproximadamente de una docena de recesiones, y también pánicos financieros. Pero en esta situación, que estábamos en el 2009, en esta situación, él decía que por eso yo, Warren Buffett, he comprado acciones estadounidenses. Estoy hablando de mi cuenta personal, en la que anteriormente no tenía más que bonos del Estado. Esta descripción deja a un lado mis participaciones en Berkshire Hathaway. Si los precios siguen mostrándose así de atractivos, mi valor pronto neto será del 100% en valores estadounidenses. ¿Por qué? Porque mis compras las dicta una regla muy sencilla. Ser cauteloso cuando el resto es ávido y ser ávido cuando el resto es cauteloso. Es decir, en este momento que hay tantas malas noticias, la perspectiva de los buenos inversores es esta. Es que te permite comprar partes del mercado a un precio que no encontrarías cuando el mercado está en alza. Vuelvo a la perspectiva histórica de estas noticias que os he dado. Esto es en esta caída que os estoy marcando, 2009. Si marco 2020, por tomar dos ejemplos y no extenderme, en el 2020 tuvimos estas noticias. Es decir, el mundo se paró por completo, los aviones a tierra, todo el mundo a casa, completamente parada la economía. En ese momento, si le preguntábamos por ejemplo, al al CEO de IAG, que es de las flotas aéreas más grandes del mundo, o de Lufthansa, nos decían, tardaremos años en volver a niveles de demanda antes del coronavirus. Estamos en 2022, estamos en Palma, en Mallorca, y sabemos muy bien que el turismo no es que ha vuelto a los niveles del 2019, los ha pasado. Es decir, estas noticias negativas de que no sabremos si volveremos a despegar, no sabremos qué pasará con el desastre mundial, estas mismas noticias, en perspectiva histórica,
es la segunda que estoy marcando, la parte de arriba, que después ha salido en rebote. Obviamente hay muchos problemas económicos, pero hay que entender la filosofía o la idea que tienen los inversores normalmente. Este es lo que se llama ¿qué ocurre con los inversores normalmente pequeños? Que tienen euforia, luego empiezan a tener miedo cuando empieza a bajar, este es el momento que estamos ahora, luego tienen pánico, venden, y es en ese momento cuando es el mejor momento para invertir y el pequeño inversor sale. Entonces, en este momento, ¿qué reflexión os quiero dejar? Básicamente, esta bajada del 30% en el Nasdaq, del 22% a nivel mundial, tenemos que tenerlo con perspectiva histórica y aprovecharlo, que es un buen momento para entrar. ¿Podrá seguir bajando en los mercados? Es posible que sí, pero si hace un año estaba comprando Nasdaq a 15.000 o 14.000 en un buen punto, ahora a 11.000 es mejor, es más barato. Tener un poco la sangre fría y siempre dejaros con esta idea que la encontré en ese periódico en el 2009, que las malas noticias son el mejor amigo del inversor porque te permite comprar un trozo de Estados Unidos a precios rebajados. Dice Estados Unidos, dícese economía global. Entonces, os quiero dejar, obviamente, mi contacto para lo que necesitéis en Ambank, en banca privada, y entender que los momentos de crisis para los inversores, para los ahorradores, no es el momento de salir, es mejor el momento de entrar. Muchas gracias y buena semana.